Señoras, señores, un saludo y muy buenas tardes a todos desde el Estadio Multiusos de San Lázaro en Santiago de Compostela. Aquí se vai dar cita o máis nutrido e o máis granado das nosas categorías inferiores do noso fútbol base para disputar as finais das categorías pre-benxamins, benxamins e alevins do fútbol galego. Como digo, o máis sobranceiro, o máis representativo do noso balonpé está este serán aquí en San Lázaro para demostrarnos a boa saúde que sabemos todos da que goza o noso fútbol nas categorías máis meniñas. Comezaremos nas tres finais que nos teñen previstas estes rapaces. Comezaremos coas de pre-benxamín que medirán a o Orillamar e o Victoria. Logo estaremos na de benxamíns co Celta e o Villestro, un humilde e familiar equipo de aquí de Santiago, e acabaremos co partido do Borbo en categoría alevín. Enfrontaránse o Montañeiros e o Deportivo de Francisco González. Sí. O fillo Nicolás, Sí, destacado nestas finais 4 conxuntos coruñeses. En prebenxamíns este Orillamar e Vitoria. Despois teremos en alevins, como dicías, o Deportivo e o Montañeiro. Son un conxunto santiagués, o Villestro vai participar agora nesta categoría de benxamíns. Co Celta tamén o único conxunto vigués nestas finais. Saen xa o terreo de xogo o Villestro e o Celta. Pois sí, señor, primeiro campeón en prebenxamíns temos o Victoria, buscamos o segundo agora na categoría de benxamíns. Por un lado o Celta benxamín que prepara Alex Otero, do outro lado está o Villestro de Roxos, de Bertaviráns, de aquí de pretiño de Santiago de Compostela, que prepara Choco, un equipo familiar, un equipo humilde, pero como ya decía, que ten rapaces interesantísimos polos que se están rifando pois o máis granado do fútbol galego, entre eles o Celta e o Deportivo. Rapaces como Manuel, como Dani, como Gonzalo, como Damián, que xa está fichado polo Deportivo, polo número 11, que teremos oportunidade de ver e que a vos seguro pois van quedar impresionados. E no Celta, bueno, dentro deste plantel realmente importante de benxamíns que prepara Alex Otero, eu quero que reparen tamén no número 8, un rapaz de orixe etíope, adoptado, Anuar, que bueno, é un futbolista espectacular. El, Gonzalo, teñen xogadores importantes tamén como Fran. Como digo, pois rapaciños de 10, 11 anos que apuntan grandes cousas. Veremos que pasa. No papel o Celta parece favorito, pero como digo, sobre o papel, no campo pois por diante 40 minutos para ver que sucede. Vai a subir o partido Alain Kevin, lembremos todos os colexiados destas finais da delegación de Santiago. E imos rapidamente coas aliñacións que van presentar tanto Alex Otero como Choco. Por parte do Villestro estarán Manuel en portería con Dani, Mauro Morán, Gonzalo, Pablito, Damián, ese rapaz que lles decía que fichou polo Depor, e Alex. En o Celta están Samu, Gael, Mario, Brais, Anuar, César e Gonzalo. Esa é a formación duns e doutros, o colexiado, como apuntaba Vivi e Alain. Non sei se temos oportunidade de Vivi de achegarnos ata algún dos bancos para ver como andan de ánimos tanto Alex Otero como Choco, a ver que nos poden recomendar a máis das suxestións que se lles fixamos os nosos telespectadores tanto nun como noutro equipo, e a ver que nos poden anticipar, que máis cousas podemos fixarnos de cara a esta segunda final. Pois estou con Choco Óscar, o adestrador do Villestro, único conxunto santiagués, como dicíamos, colado nunha destas finais, na final benxamín. Non sei que nos vai ofrecer o teu equipo, Choco. A ver, intentar preguntarlle frente ao Celta e a ver que podemos facer. Este Celta ten xogadores de moita calidade, non sei cal é o que máis temedes. Nada, a ver, o que pasa. O Villestro tamén os ten e esperemos facer algo. Importante para vos ter chegado, supoño, a esta final. Cal é o obxectivo? Nada, o que sea. Ganar ou perder sería, para nós é un premio estar aquí e nada. Moi ben por este ano. Grazas, Choco. Nada. Bueno, pois o que lles decía, un equipo pois humilde, familiar, estar aquí medindo o Celta, pois vamos, é un luxo. O primeiro lanzamento desta esquina, ese balón que buscaba o remate de César, acabou sacando a defensa do Villestro, o Villestro que veste de azul clariño, o Celta de azul escuro. A dereita das nosas imaxes está o conxunto de Santiago, a esquerda o Celta.
O Celta que de momento está debuxado cun 2-3-1. Agora xa, isto non son pre-benxamíns, son benxamíns, así que xa estamos falando de fútbol 7. O igual que na categoría anterior, aí fora de xogo só a partir desa liña transversal que está pois uns 5 metros por diante da liña da frontal da área. Aí está atacando Mario para o Celta. A penetración de Mario, aí Mario medíndose con Mauro Morán, acaba sacando Mauro Morán, balón de banda para o Celta. O Celta despíxose en semifinais 5-0 do Calasanz, o Villestro 2-1 ante o Pabillón de Ourense. Balón para Anuar, atención a ese rapaz. O cambio de Anuar, balón para Gael. Gael que arma perna, o disparo de Gael. ¡Qué golazo acaba de marcar o Celta! ¡Sensacional! ¡Qué golazo tremendo acaba de marcar o Celta! Marca Brais. Impresionante o zapatazo de Brais. ¡Qué golazo do Celta! Tremendo, vaya cacheirola, tremendo cacheirolo que acaba de soltar Brais. Impresionante. De que maneira comeza o partido, porque estamos aínda no minuto 1 e sorpréndenos Brais con este auténtico golazo. Tremendo. E como cambian físicamente os rapaces dunha categoría pre-benxamín a unha benxamín. Digamos, os pre-benxamíns que apenas estaban levantado o balón e agora nos benxamíns acabamos de ver o que fixo Brais. Ataca Anuar, volve a carga o Celta, balón para Mario, pide no centro César, o balón busca César, Anuar que chega, acaba barrendo Anuar, deixa por detrás de novo para Brais, ollo que volve a armar a perna e vai de novo Brais, por riba do Lombeiro agora, saque de portería, segundo lanzamento do Celta, segundo a cargo do central Brais, aí está. O Celta xogando con Samu en portería, Gael e Brais atrás, tres no centro do campo que son Gonzalo na dereita, Anuar no medio e Mario na esquerda e arriba César. Tratando de manexarse o Villestro, acaba recuperando Gonzalo que perde. Balón para Dani, xoga Dani, o balón de Mauro Morán, acabou perdendo ese balón Pablito. Ollo Anuar, a potencia de Anuar, marcha Anuar, o disparo de Anuar. E a estirada de Manuel, balón a córner. Aí está Manuel, o porteiro que estivo a proba. Hai unhas datas co Deportivo. E aí está Anuar, o medio centro do Celta. Como se vai perfilando e o lanzamento que sacou Manuel. Balón a córner, en acción Gonzalo. Aí está Gonzalo, o regate de Gonzalo, centro de Gonzalo. Ese balón que queda solto. O disparo de Mario acaba rexeitando. Ollo agora a saída rápida de Gonzalo, non pode contragolpear o Villestro, acaba facéndose con ese balón o Celta. Moveu Anuar, os problemas atrás para o conxunto olívico. Anuar, o moreniño, presionado por Gonzalo. Non ve clara, Anuar acaba retrasando para Samu. Samu movendo en línea de retaguarda, balón para o goleador, para Brais. Aí está Brais, trataba de meter por diante para César, acabaron perdendo a pelota. Recupera o Villestro, aí está Mauro Morán. Mauro Morán non pode, parece que ten unha marcha máis o Celta neste arranque de partido. Tratando de profundizar por esta banda dereita Gonzalo. Aí está Gonzalo, córner, saque de esquina para o Celta. Non indica o colexiado, saque de portería, que foi Gonzalo, o último en tocar. Mentres vemos esa última internada de Gonzalo e o disparo de Mario que acabou vetando en Damián. Jugando Mauro Morán, perde a pelota Mauro Morán, está de nuevo a carga o Celta con César. César, perfecto no corte Damián, balón arriba para Gonzalo. Gonzalo con Brais, acaba refacéndose Brais, toca atrás Brais para Samu. Samu para Brais, trata de sair o Celta, non pudo contactar con ese balón Brais. Move Mauro Morán. O balón de Mauro Morán para Gonzalo. Marcha Gonzalo, do outro Gonzalo, do Celta. Recupera Anuar. Anuar presionado, acaba tocando atrás para Brais. Brais para Mario. A patada, busca César. O control de César aí ante Damián. Anuar, mete de novo para César. O disparo de César. Saque de portería. Estaba aberto no costado dereito Gonzalo, pero estaba tamén en fora de xogo. Hai que optase por o lanzamento o seu compañeiro César. E vemos que polo de agora as ocasións do Celta chegan sempre en disparos lonxanos, disparos dende fora da área. Recupera César, acaba metendo a Viqueira Damián e cedendo un novo córner, terceiro para o Celta. Está Damián, o rapaz que lles dicíamos que está xa fichado polo Deportivo. Preparado Gonzalo para sacar de esto Curruncho. O lanzamento de Gonzalo, as mans de Manuel. Con seguridad de ahí Manuel.
Vai a meter arriba Manuel. A patada de Manuel, dirección Gonzalo. O salto de Gael. Corre para recoger ese balón Gonzalo. A presión de Mauro Morán. Deixa para Brais. Brais para Gael. Presión arriba o Billestro. Oye, con ese balón en profundidad perfecto para Gonzalo. Gonzalo que encara a Damián. Insiste Gonzalo. Toca a Damián. O último fue Gonzalo. Yo creo que sí fue un cayó árbitro. Daba sensación de que era saque de portería. Que tocara primero Damián y luego Gonzalo. Pero o colegiado indicó córner. Ahí está Alain Kevin. O lanzamiento de Gonzalo. La pelota que se pasea César. Y acaba despeciando ese balón Dani. O saque desde otro lado. Cuarto lanzamiento desde Curruncho. Preparado de nuevo Gonzalo. Hay 3 do Celta buscando un posible remate. O centro muy abierto. No hay posible rematador para eso. Os problemas na saída de balón do Billestro. Damián acaban retrasando. O balón arriba. Os pés de Gonzalo. Gonzalo con Gael. Brais. Toca Brais. Toca e toca o Celta. Anuar. Os problemas de Anuar. Oye, que puede haber contragolpe. Acabó llegando Gael. Mario para Gael. Tocó Alex. Anuar. Pica Anuar. Gran balón de Anuar para Gonzalo. Pide un centro César. O disparo de Gonzalo. Equivocouse Estivo. Se quedará lento aí Gonzalo. Tiña no centro. Ben colocado a César. Petou en Alex. Será córner. Vai de outra volta Gonzalo. O saque de Gonzalo. Remate. Fora. Gol. Hai gol, sí. Hai gol de Gael. Gol do Celta. Marca o Celta o segundo. O gol de Mario. O remate foi de Mario. E o gol de Mario o segundo do Celta. Marcou Mario. O segundo do Celta. Aí está o remate. Aí pica. Non hai ninguén no pao. Vai entrando pouco a pouco. E aí pasa Liño. Cando acaba de marcar o terceiro Celta. Mentres viamos a repetición do segundo. Desarmado Billestro, marca o terceiro Celta. Dentro da primeira metade. O tanto de Mario. E o Celta que prácticamente resolve a contenda nos primeiros 20 minutos. Sí, sobre todo con estes 2 goles case que consecutivos. 3-0 no minuto 8. Mazazo tremendo para o Billestro. Aí está Dani. Veremos que quen de recompoñer a imaxe e a figura o conxunto de Santiago. Cae tocando Gael. O balón de Gael. Buscaba por riba a César. Anuar pisa. Deixa Anuar para Brais. Brais con Gonzalo. Insiste o Celta que busca máis goles. Aí está Gonzalo. Desborda Gonzalo. Insiste Gonzalo. Marcha de Alex. Estivo rápido aí na recuperación Alex. Excede o córner. O sexto para o Celta. O Celta Lembrollet gañou na semifinal por 5-0 Calasanz. Aí está de novo o terceiro tanto do Celta. Mentres o lanzamento desde o Curruncho. O salto de César. Toca Anuar. A pelota solta Gonzalo. Gonzalo que pisa. Gonzalo. O balón de Gonzalo. Será saque de portería. Moveu xa ficho Billestro. Entrou Mario Rodríguez. Marchou do terreo de Xo Gonzalo. Verse cambiando pequenos detalles. Se volve metelo conxunto santiagués no partido. Mario Rodríguez, jugador que verán con número 12. Balón para César. Ahí está César con Alex. Será de portería. O último foi César. Vai meter o balón arriba a Manuel. O saque de Manuel. O salto de Mario. La de banda para o Billestro. Preparado Dani. Hai máis cambios. O Billestro entra agora Moisés con número 7. Existe por aí Mario. Ese balón indica o colexiado que continuará en poder do Celta. E o Billestro realizando modificacións, tratando de manter o nivel físico e tamén de ilusión despois deste resultado de 3-0 o que se encontra agora. Un córner máis a prol do Celta. O lanzamento de Gonzalo. O remate que se vai ir a córner. Rematou Mario. Será saque de esquina desde este outro lado. Aí ven correndo de novo
Gonzalo. Los séptimos saque de esquina para o Celta. Está Anuar, rapaz de origen etíope, como ya os comentaba. Sacó Gonzalo. Asmans, ese balón de Manuel. O balón de Manuel. Busca por banda ahí a Dani. O balón de Dani. Insiste por ahí o Villestro. Acaba perdendo a pelota. Y ahí hay posibilidades de contra para o Celta con César. Tirouse Alex. Será balón de banda para o conxunto de Vigo. Ahí está César. O balón de César para Gonzalo. Posición correcta. O lanzamiento de Gonzalo. ¿Para dónde, Manuel? ¿Para dónde, Manuel? Ahí está Anuar ahora. O disparo. Asmans de nuevo de Manuel. O saque de Manuel. Toca Gael. Demos checa a Mario. Mario. Ese balón para Villestro. Manejando Gonzalo. Perdón, manejando Pablito. Y ese disparo fuera de Mauro Rodríguez, do Villestro. A ver si poquinho a poquinho se vaya animando Villestro. Y vemos que van a presionar con algo más de decisión. Toca Gonzalo. Gonzalo, ahí presionado. Acaba tocando atrás para Anuar. Anuar. Insiste o Celta, ahí tratando de moverla, presionado por Damián. Anuar conectó con Gael. Anuar non puido, saca Alex. O toque de Gael, pelota solta. De nuevo para o Celta. Bryce. O balón de Bryce, apertura para Gonzalo. Gonzalo trata de seguir por banda. Atención a Gonzalo. A velocidades de Gonzalo. Gonzalo ofrece para la pared de César. Insiste Gonzalo. Gonzalo acaba escorregando y perdiendo ese balón. Recuperó Alex. Saca Alex. O balón de Alex, non puido Pablito. Gael, o lanzamiento de Gael. Pide Manu, balón para o portiro do Villestro. Vimos compases desta primeira metade. O balón para Gael. Gael mete rápido para César. César para Anuar. Que bonita xogada, non hai fora de xogo. Aí está César. César, Alex. Gran primeira parte de Alex a pesar de ese 3-0. Será saque de banda para o Villestro. César. Ahí está de nuevo Alex. Saca Alex. No había por ahí ningún compañero. Oye a perda de Mario. No se entendió con Gael. Cae Dani. Atención o Villestro. Nada. Balón para Gonzalo. Insiste Gonzalo. Siguen pasando los minutos. Trata de ir arriba o conjunto de Santiago. Pero de momento sigue dominando ese problema o Celta. Ahí está Anuar. Anuar que pisa. Tengo apoyo por detrás de César. Insiste Anuar. Ahí está Anuar. O balón de Anuar. Los problemas para Gonzalo. Y hoy a la salida ahora do Villestro. O balón de Mauro Rodríguez. Un cuido con Gael. Acaba complicándose Gael. La entrega para Damián. O lanzamiento de Damián. Gol do Villestro. Damián. Bueno, pues Sofío de descanso. Gol para Ilusión do Villestro. 3-1 marca Damián. Y ahora sí que se nota. Sí que se nota cascores. Los aficionados que están serán en San Lázaro. Qué bonita jugada. Y o disparo de Damián. O lanzamiento duro coa esquerda. Que sorprende o gardameta Samo. 3-1. Aproveitou Alex Otero, adestrador do Celta Benxamín, para introducir a dous novos homes no terreo de xogo. A Fran, que é un punta, e a Aitor. Cuidado co Celta. Anguar, o balón solto. Gol. Gol de Fran. O disparo de Anuar, o balón que queda solto. Y ahí está preparado Coacana. No lugar aceitado Fran para poner por diante. De nuevo con 3 tantos de diferencia o Celta. 4-1. Pouco durou a ledicia nas ringleiras do Villestro. O Celta en apenas segundos volve a marcar. 4-1. E o de Fran foi entrar no campo e marcar este cuarto gol do Celta. Sí, primeiro balón que toca, primeiro balón que enchufa. O balón solto non chega no ar. Veremos o Villestro. De novo en acción o conxunto de Santiago tratando de montarlo contra. Bascula moi rápido o Celta. Acaba sacando ese balón por banda Gael.
Ahí está el goleador Fran que trataba de meter ese balón que no llega a Mario. Los problemas do Billestro, las complicaciones que llegan de nuevo balón a Celta. Balón que mueve Brais. Ahí están dos goleadores. Qué golazos sensacionales estamos viendo en esta segunda final. Gael. Gael para Anuar. Anuar que prepara perna. Anuar, o lanzamiento de Anuar. Petú en Alex, acaba recogiendo Fran. Fran que adeixa, pero mal. Trataba de montar la contra o Billestro. Balón para Anuar. O cambio de perna. Entra Anuar en la área. O lanzamiento. Gol. Vicio jugadorazo. Venga y Celta. Gol de Anuar. 5-1. Impresionante. O cambio de perna. Entró una área. Y con qué tranquilidad tocó una fuera do alcance de Manuel. 5-1 dentro da primeira metade. O Celta que está dominando claramente esta final, mientras vemos o cuarto tanto conseguido por Fran. Primeiro balón que tocaba e agora o quinto de Anuar. Repetindo este Celta, a historia das semifinais, a goleada da semifinal. Lembremos que daquela derrubou o Calasan por 5-0. Mira, de nuevo Anuar, o balón de Anuar, trata de deixar atrás. O esférico para Mario. Mario para Brais, arma perna, non busca parede, oye a Brais que pisa área, o lanzamento de Brais, a parada de Manuel, Anuar, o disparo de Anuar, o balón que queda solta, o toca Dani, ese balón para Fran. Veremos Fran, non se entende o disparo de Brais, arriba, saque de portería. Saque de portería para o Billestro. Habrá que volver a repetir. Preparado de nuevo Manuel. Ahí está el gol conseguido por Anuar. 5-1 para el Celta. Y luego a continuación veremos, bueno, o partido de Morbo, el Montañeiros Deportivo. Esa final, los alevins. Tratando Fran, trataba de meterse Fran, acabó perdiendo. Estuvo atento ahí, no corte Dani. Y ese balón deportivo Manuel será de banda. Finalmente para Billestro. Sea Moisés, balón de Moisés, Dani que consigue elevarse ese balón por fuerza, balón de Dani, toca Anuar, o esférico para Pablito, balón atrás, o toque de Mauro Rodríguez, apertura de Mauro, ahí está ya recuperando o Celta, o balón en profundidad, buscaba Fran, o servicio que tiraba Mario. Manejando ya Manuel para Billestro. Dani. O balón de Dani. Ahí está Moisés. Moisés tocó Brais o último. Movió Billestro. Sacó Moisés. O balón de Moisés. Acabó tocando. Ese balón metiendo arriba. Ese esférico Damián. Y el coiro as mans do guardameta Samu. Tocó Gael. Balón para Mario. Ahí está Mario, balón para Fran, posición correcta. Fran, habilita perfecto Fran, puede marcarlo Celta, gol. Gol do Celta, aí vai a media Lucia. Gol de Aitor, 6-1 para o Celta na primeira metade. Maneira importante a que lle está marcando, a que lle está infringindo o Real Club Celta o Billestro. 6-1, aí está a xogada a prazer xogando o Celta e o balón para chegada. Ahí está de Aitor. Coloca coa Viqueira lonxe do alcance de Manuel. E iso que falamos dun Billestro, como dicíamos, con xogadores nos que están interesados, conxuntos como o Deportivo e o mesmo Celta. Pero este partido está dominado en absoluto polo conxunto celeste. A sensación de que físicamente o Celta ten, bueno, unha non, como dúas marchas máis. Miren, non teñen máis que ver ese número 8, Anuar. Desfaise de dous, toca para Aitor. Móvese por diante Fran, pide de novo Anuar, balón para Anuar. Entra como un coitelo polo centro Aitor, balón para Aitor, posición correcta, disparo de Aitor. Manuel, chapou con problemas, pero chapou Manuel. O lanzamento de Aitor envenenouse, tocou nun compañeiro de Manuel, pero chapou ben o porteiro. A presión de Fran. O desplazamento, tocou Mario último. Balón en poder do Billestro. Está o toque. En cómo entraba Fran. Y a parada de Manuel. Veremos ese balón de Mario. Imposible para Mario.
Final, acaba esta primera mitad de la final de Benjamins. De momento goleada o Celta no peto 6-1. Luego dos primeros 20 minutos Brais marcó o 0-1 no minuto inicial, o 0-2 foi de Mario, o 0-3 do propio Mario. Parecía que se metía no partido o Villestro con un 3 de Damián, pero enseguida en apenas segundos o Celta marcaba o cuarto por mediación de Fran. E chegaban logo pois o quinto de Anuar e xa este último e sexto de Aitor. 6-1, media dúcia, partido en franquicia para o Real Club Celta. E bueno, imagino, Vivi, que as facianas no banco do Villestro, aínda que para eles, como dicía o seu técnico, isto, pois bueno, xa é un premio e unha festa, pois teñen que ser de decepción, porque seguro que os rapaces non esperaban un resultado deste calibre o descanso. Sí, caras de decepción e agora difícil tarefa para Choco e Jesús, que animalos neste tempo de descanso para que intenten competir nesta segunda metade. Non sei se sería posible chegar ao banco do Villestro. Estamos vendo o do Real Club Celta con Alex Sotero, de cara a ver como se manexa neste momento. Vale, ven aquí a atender una cosa. Alex Sotero. El campo está muy lento, veis que el balón rueda muy despacito, total. Hay que golpear mucho más fuerte los pases, Anuar, mucho más fuertes y jugar con pase. Si conduzco, voy a tropezar con el balón, voy a tropezar, ¿vale? Es mucho más complicado. Jugar con pase. Y ahora, por la forma que vamos a jugar, Alex va a jugar en la izquierda y Aitor en la derecha, ¿vale? Aitor se mueve completamente libre, ¿vale? Se va dentro y recibe dentro, ¿vale? Tú descansas ahora, juega Brais en el medio, juega Rodri y Gael atrás y Alex en la izquierda. ¿Entendido? Aitor se va adentro y Alex abierto, ¿vale? Intentamos jugar para llevar el balón a Alex fuera para que encara. Una por dentro, una por fuera, donde quieras, ¿vale? No siempre por dentro, no siempre por fuera, ¿vale? Alterna ahí. ¿Entendido? Quiero que os asociéis dentro rápido y llevar el balón fuera a Alex, ¿vale? No escapes tanto a las bandas. A veces tiene el balón Aitor, pivota para hacer una pared con él y que haya tiro, ¿vale? Y después tienes que estar bien orientado para hacer gol. Siempre recibes y muchas veces a los centrales allí. Bueno, e escoitábamos o adestrador do Celta, Alex Sotero. Y trabajo Manuel o Gonzalo. Vale, antes Gonzalo es más al pie, ahora tenemos a Mauro. Buscarle un poco el espacio. Que busque él allí, que saque algo. Sabéis que lo saca, después le vais a dar un apoyo y puntos, da balón atrás y o pongo centro o tiro. Vale, no me conduzcáis tanto balón, Daniel, venga, va. Manuel, no tienes apoyo, salen dos a presionar a Damián y a Dani arriba. Búscame las bandas, tanto el que esté de allá como esté de aquí, ¿vale? De saque de portería, búscame las bandas. Y después vosotros no os podéis quedar atrás, porque hay un segundo balón que cogen ellos, lo mandan para nuestro campo. ¿Y dónde estamos nosotros, Dani y Damián? Estamos en el área. Cuando Manuel vaya a sacar, nosotros también ya empezamos la carrera para arriba, para coger ese segundo balón que cae por ahí. Estamos. No abuses de la carrera, Dani, que te cansas y no vas a ninguna batalla con eso. Vas a batallar con ellos y aquí que acabas. ¿Y en qué acabas? Perdiendo balón. Voy esquinado, piso balón, vuelvo a jugar. Vale. Que no se dispare el marcador. Iván, izquierda, ¿vale? Sigues Mauro aí presionando. Bueno, pois son un pouco, non? A diferencia entre uns e outros, o adestrador do Celta facendo máis acotacións técnicas, agora mesmo tratando de dar rotacións, e os técnicos. Aí escoitábamos do Villestro, pois tratando de animar os rapaces, de que non baixen, de que sigan loitando coa mesma ilusión. E bueno, facendo tamén as súas acotacións e precisións, pero bueno, sabían que o tono é totalmente diferente. Os ánimos pro Villestro chegan dende as bancadas, ali ánimo público e hai varias pancartas de apoio pros xogadores de Santiago. Unha pon, só hai un gañador Villestro, somos azuis, Sociedade Deportiva Villestro, etc. Os apoios para eles chegan do público. Bueno, pois comezou esta segunda metade, de momento 6-1 para o Celta, dicía o adestrador do Villestro, Choco, que a ver se non se disparaba o marcador. Bueno, a ver se con todos esos trocos que fixo o Celta e con todas as gañas que lle vai poñer o Villestro, a ver se se equilibra un poquinho máis esta segunda metade. Está movendo atrás Rodri. Ahí está Rodri, a apertura para incorporación por banda de Alex. Ahí está Alex, a diagonal que tira Alex. Alex se trata de deixala, o esférico de Aitor, non puido controlar, sí, no segundo intento tocou Aitor. Balón atrás para que comece Gael. Gael con Rodri, dous centrais agora do Celta nesta segunda metade. Toca en Curtiño Rodri, movendo desde atrás o Celta por mediación de Brais, que pasa agora ao medio centro. Acaba recuperando Villestro ese balón para carreira de ninguén, directamente a poder do guardameta Samuel. Tocou Samu, balón para Rodri, con fortuna acabou marchando Rodri aí de Moisés. Deixa para Aitor. Aitor, a presión do Villestro. Aí está Aitor, toca para Brais. Brais que cambia. Busca por este lado a Alex. Alex que volve buscala tamén o perfil da súa perna dereita.
Aitor. Aitor para Bryce. Bryce non, tocou Gael para Bryce. Aí está Bryce, o lanzamento de Bryce. Saque de portería. Primeiro lanzamento do Celta a cargo de Bryce. Así comezou tamén o partido. Un xogador que ten unha pegada tremenda. Ese número 4 do Celta, autor dun auténtico golazo. Sí, un xogador en teoría ou da liña atrasada, pero que tamén ten chegada arriba, pegada. Aí está tratando Villestro. A xogada por banda dereita do conxunto de Santiago. Acaban perdendo a pelota. O Celta que trata de montar a contra. Ese balón vai caer nas mans de Damián. Deixa Damián, o balón arriba de Manuel. Tocou Rodri. Esa pelota suelta será para o Villestro. Ollo que se complican, acaba recuperando ese esférico Aitor. Pode haber opción para o Celta. Ese balón que busca a Alex. Acaba sacando a Manu. Balón para Gael. Gael que mete un bo balón. Tocou Damián. Balón solto para Aitor. Insiste o Celta. Deixa atrás para Rodri. Rodri a presión do Villestro. Balón para Gael. Ábrese na esquerda Alex. Aí vai recibir Alex. Fronte a él está Manu. Ahí está Alex. Vaise por fora Alex. Atención ao centro de Alex. O balón de Alex. O remate. O remate de Bryce. Buscou o interior. Será saque de portería. Segundo remate con perigo de Bryce nesta segunda metade. Sacou Manuel. Meteu a testa Aitor. Veremos quen chega para baixala. Ese balón é para o Villestro. A cara de banda o conxunto de Choco. Segue cañando o Celta. 6-1 para o conxunto de Alex Otero. O balón arriba. Trata de controlalo Mauro Rodríguez. E o disparo. Acaba sacando a córner Samuel. Pois desde logo é a destacar a ilusión e o esforzo tremendo dos xogadores do Villestro, que a pesar dese resultado, ali vemos o lanzamento que buscaba Escadra. Seguen insistindo como se nada. Aí está o toque, o centro de Mauro. Había fora de xogo, indica o colexiado. Así que balón de novo para o Celta con Rodri. O cambio de Rodri. O balón de Rodri. Oyó esa dúbida. Acaba chegando Manu. Toca Manu. Ese para Samuel. Balón de Samu para Rodri. Rodri presionado por Mauro Rodríguez. Deixa para Bryce. Abre Bryce. Balón para Alex. Alex va a encarar a Manu. Ahí está Alex. Buscando perfil para seu lanzamento. O balón tocou en Damián. Chega Alex. Alex que pisa área. Lanzamento de Alex. Gol. A insistencia de Alex tivo premio, marca Alex, séptimo do Celta. 7-1, malleira importante do Celta, o Villestro nesta final de Benxamíns en San Lázaro. Aí está, con algo de fortuna aí. Faltoulle ser algo máis expeditivo a Damián, o lanzamento tocou no Manuel e acabou entrando o gol de Alex. 7-1 para o Celta. El Embrolles que a continuación Montañeiros e Deportivo disputarán un partido cheo de morbo. O lanzamento directamente ás mans de Samu. Están xa confirmadas as alineacións, por certo, Vivi, da final de Alevíns que veremos a continuación. E bueno, vai a ser morbo. Vai ser titular no Montañeiros o fillo de Fran, Nicolás González. Aí está o fillo de Fran medíndose o Deportivo. Manuel, o balón de Manuel non puido, acabou recuperando Bryce. Tocou Gael para Rodri. Rodri, o balón de Rodri para Aitor. A presión en banda do Montañeiros, consigue marchar do Villestro, consigue marchar Aitor. Trata de combinar polo centro, pero por aí é onde vai os xogadores. Toca Villestro, toca Bryce. Balón de novo para o Celta, recupera Alex. Aí está Alex, Alex que encara. Alex, será córner. Será saque de esquina para o Celta. E aí está esta última intentona do Villestro. O saque de centro. Estaba atento Samu. O saque de esquina para o conxunto de Alex Otero. O lanzamento de Aitor. Mete a manopla Manuel. Ese balón será de banda para o Celta. Carala vai Aitor. O interior dereito nesta segunda metade. Está preparado para sacar. O saque de Aitor. Toca Bryce. Balón atrás. Asegura con Rodri. O toque para Gael. Gael busca a Alex. Va a encarar aí a Manu. Aí ten perigo Alex. Regate de Alex. Acabou perdendo.
Balón arriba con vantaxe para Gael. Cae Samu. Despraza Samu. Saque de banda para Billestro. Ahí ponía el Ocoiro en movimiento Damián. Ahí está Damián. Móvese por diante Mauro Rodríguez. Ahí está Mauro. Acaba perdiendo ante Alex. Ollo que pode ter perigo a contra do Celta. Ahí está Alex. Alex acaba se entretendo. Deixa atrás para Rodri. Rodri con Gael. Despraza Gael. O balón de Gael para Pablo. O balón de Pablo en profundidade para Aitor. Niño forte acabou chegando Manuel. Saca Manuel. Turno agora para o Billestro. A presión arriba de Pablo. Recupera Pablo. O toque de Pablo. Fixo propio Iván. Balón sendono. Será saque de banda para o Celta. Con problemas agora o Billestro para sair tocando. Sacou Aitor. Balón para Brais. Brais. Gael. Gael para Alex. Aí bascula o Billestro. Vai encarar Gael. Va a encarar Brais, o balón para o disparo de Brais. O disparo de Brais acabou petando en Dani. Morren nas mans de Manuel. Saque de Manuel para Gael. Controla mal, barre Manu. Refaise Gael, aí está Manu. Toca Alex. Llega, ollo a Damián, confíase de novo. Acaba ya roubando Alex. Aí está Alex, marcha de Manu. Continúa Alex. Gael. Amaga Gael, desfaice de Mauro Rodríguez, deixa para Rodri. Rodri, Brais. Brais para Alex. Alex que pode chutar o lanzamento, non, buscaba Pablo. Sacou a pelota Iván. Balón para Samu. Samu con Rodri. Seguen pasando os minutos nesta segunda final. Na final de Benjamín, este momento está goleando Celta 7-1. E están xa case que preparados os protagonistas da final da Levíns. Está quecendo Deportivo, fixo, levaba facendo xa bastante tempo o Montañeiros, que agora empezou xa a retirarse cara aos vestiarios. O saque de banda, busca por diante a Mauro Rodríguez, marchou de Gael, está atento na cobertura Rodri, ollo con ese balón que queda morto, tocou Brais, balón para Rodri. Rodri para Brais, chega Aitor. Aitor por diante para Pablo, Pablo para Brais. A devolución imprecisa, ten que correr Brais. Brais, amaga, marcha ben de Iván, o centro de Brais, busca por diante, balón para Pablito. Pablo que caracolea, aí entre tres, con él está Damián, insiste Pablo, acaba perdendo. Recupera pelota Dani. Dani que trata de sair, veremos a posibilidade do Billestro. Móvese por diante Mauro, estaba atento para cortar Rodri. Deixa Rodri, balón para Brais, Brais para Aitor, Aitor con Brais. Gael, ábrese na esquerda Alex, pasa o balón de novo por Brais. Atención que ten disparo, lanzamento de Brais. Tocou en Damián, chapou Manuel. Saca rápido o porteiro do Billestro. Balón de Manuel, busca Mauro Rodríguez. Non falla Gael, balón para Brais. Toca Manu, chega Alex. O balón solto para o Celta. Pablito. Pablito para Brais. Bascula rápido Billestro. O balón de Brais, busca por diante a Pablito. Mete ya perna Damián, chega na axuda Iván. Aí están os dous, toca finalmente Iván. Balón para o Billestro. Trata de sair Iván, acaba tocando ben Iván. E aí está Dani. Ten por diante a Mauro Rodríguez. É un 2-4. Insiste o lanzamento. Sen problemas para Samu. É complicado case que saindo con dous xogadores os en que te acompañe ninguén máis. Víamos que atacaba prácticamente pois iso, un xogador do Billestro, pero quedaban os demais rezagados atrás. Aí está movendo Pablito, balón de Pablito para Brais. Mete de novo para Pablito. Damián buscaba por diante a Mauro, non puido conectar con él, ese balón solto, acaba pateando, buscando por banda. Aí Iván, o último en tocar foi Brais, o xogador do Celta, así que move o Billestro. Balón atrás, comeza a xogar o conxunto de Santiago. Ollo esa perda, recupera Pablito, deixa para Brais, pide na esquerda Alex, balón perfecto para Alex, atención Alex, o disparo de Alex, gol. Gol de Alex, oitavo tanto do Celta. A recuperación do Celta, asistencia ao servicio perfecto para o desmarque de Alex. Segundo tanto de Alex, oitavo do Celta. 8-1. E bueno, o Billestro casi o mellor que lle pode pasar e que acabe isto canto antes. 8-1 para o Billestro. Se dicía Choco, seu técnico, ao principio do partido, que tanto tiña o resultado que isto para ele xa era unha festa, que xa era un logro. E bueno, pois é un equipo humilde, un equipo familiar, un equipo dun pobo de aquí, dos alrededores de Santiago. E bueno,
ten un mérito terrible. A recuperación de novo do Celta. Ollo aí a Brais, pisa área, o centro, acaba sacando Damián. Ollo que se falla un lío, volvese a confiar Damián, toca Pablito, balón para Alex, coloca a Pablo, lanza Alex, saque de portería. O saque de Manuel. Os problemas de novo para o Villestro. Están físicamente derrotados os xogadores do Villestro. Ya non son anímicamente por este resultado. O control de Alex. Presiona Manu. Toca Manu. Ese balón solto. Tírase Gael. O balón de Gael. Pide Manu. Balón pro porteiro do Villestro. O saque. Oye, con ese balón. O erro de Rodri. Rodri. Continúa Rodri. Aquí que de recuperar Manuel. Ese balón solto. ¿Será para o Celta? Sí, para Alex. Saca Alex por banda para Pablito. Ahí está Pablito. La presión de Alex. Será balón para o Celta. Preparado Alex. Balón de Alex para Brais. Eise atrás para Gael. Gael presionado por Manu. Ahí está. Acaba recuperando el balón o Villestro. O toque de Gonzalo. Balón para Alex. Alex mueve con Manuel. Ahí presionar Pablito. Balón de nuevo para Alex. Para o central do Villestro. Está saindo coa cabeza alta. O balón moi forzado para Manuel. Entrega de banda, sacará o Celta. Volve o terreo de xogo Anuar. O moreniño, o etíope, para disputar estes últimos minutos. Un gran xogador este rapaz. Ahí está ese balón precisamente de Alex para Anuar. Anuar con Rodri. O toque de Rodri. Balón para Alex. Pide entre líneas Pablo. Balón de nuevo para Rodri. Ahí está o toque para Anuar. Ese balón solto para Pablo. Pablo, o balón en profundidade. Veremos posición correcta. Non, había fora de xogo. Indica o colexiado. Fora de xogo. Balón para o Villestro. Entra nas liñas do Villestro agora número 4, Blas. Sitúase como central. O saque de Manuel, balón a poder de Anuar. Con él está Damián. Ahí está Anuar, tírase Damián. Balón solto para Damián. Toca Anuar. Acaba retrasando ese balón o Celta para Rodri. O toque de Aitor. Toca y toca o Celta, Brais. Brais, Pablo, Anuar. Ollo que arma perna. O disparo de Anuar. Será córner. Tocou en Dani, será saque de esquina. Agora cos cambios do Celta quedan atrás Rodri e Brais. Anuar pasa ao medio centro. Na dereita está Aitor, na esquerda Alex e arriba está Pablo. O lanzamento desde o Curruncho. Esa quedouse frouxa. Ollo con Brais. Meteu o corpo Gonzalo. Acabou retrasando Alex para Rodri. Aí está Rodri. Insisto Celta. Busca o noveno conxunto de Alex Otero. Defendendo como pode. Notablemente xa canso o conxunto de Santiago. La cara de banda Dani para o Villestro. Ahí está Pablo, Pablito. O saque de Dani para Manuel. Manuel de nuevo con Dani. Cambia para Blas. Con problemas Blas, llega Alex. Ollo que puede meterse en un lío. Recupera Pablo. Y el disparo de Pablo a más de Manuel. Va con Manuel. Ese balón. Busca a Alex. No pudo controlar a Alex, pero ollo que llega Gonzalo. Ahí está Gonzalo. Gonzalo, fixose un lío, acabou ya roubando a Alex. Saca por banda, pero chega Dani. Esa pelota solta é para Anuar. Ollo que un 2 para 1, aí está Anuar. Vai encarar a Blas, o balón de Anuar. Dice atrás para Pablo. Pablo, lanzamento de Pablo. Manuel. Chapou. Rápido estivo aí Manuel, porque ademais chegaba desde atrás Anuar. Sí, quiso deixar que case que Anuar rogou o seu compañeiro a Pablo e ao final conseguiu chapar Manuel. Sacou Alex, ese balón é para Blas. E de Blas o central incorporándose, estivo rápido Pablo. Balón para Alex. Saca contra o Celta, chega Dani. Barre Anuar. Anuar, tendiente de la Damián, continúa Anuar, vaya zancada. Ahí está Anuar, deixa Anuar, balón para Pablo. Perfílase pro lanzamento. Busca o interior, o lanzamento ás mans de Manuel. Campou seguro Manuel. Balón arriba. Busca posición de Gonzalo e de Alex. Ahí está Gonzalo. Gonzalo meteu a testa a Brais e córner. Saque de esquina para o Villestro. 8.
esta final. No, bueno, pues indica córner o Celta. Perdón, o árbitro. Dalle balón o Celta. Parecía saque de esquina, claro. Ahí está Anuar. Anuar ten na súa esquerda Alex. Balón para Alex. O lanzamento coa esquerda. Sen problemas. Estaba bien colocado Manuel. Over rápido Manuel. Balón para Alex. Tengo centro Gonzalo. 2 para 2. Físicamente están los dos equipos mortos, pero en especial o Villestro. Balón para Gonzalo. Pide de nuevo Alex. Ahí está balón atrás de Gonzalo. Balón para Damián. Atención a Damián que ten disparo. A dereita peor que coa esquerda. Y o lanzamento coa dereita. Sin problemas para Samu. Samu para Brais. Últimos segundos. Balón para Anuar. Anuar a presión de Damián. Continúa Anuar. Móvese por diante Pablo. Recibe Aitor. Ahí está Aitor. Aitor. Insiste Aitor. Ahí presionado por Cibran. Recuperó Villestro. Tratando de salir Dani. O balón de Dani. Será para o Celta. De banda, sí. La cara de banda o Celta. Ahí está o central Dani. Otro dos jugadores que estivo a tai pouco a proba polo Deportivo. Balón para Anuar. Anuar perseguido por Gonzalo e por Damián. Balón atrás para Brais. O balón de Brais para Alex. Completamente son esta banda izquierda. Anuar. Anuar para Aitor. Ahí está Aitor, marcha de Cibran, deixa para Pablo. Pablo, con fortuna, Pablo, gol. Acaba marcando Pablo. Quedó el balón ahí receitado en Blas y marca Pablo. 9-1 para o Celta. A goleada da fin de semana. Ahí está faciana de Manuel, do porteiro do conxunto de Santiago, do Villestro. Duro correctivo que ya está infringiendo en esta tarde o Celta. Ahí está, ahí tivo algo de fortuna. Y luego lanzamento, ahí en acción con Blas. Y el lanzamento xa a queima-roupa de Pablo. Imposible para o porteiro. E a máis, llega a tocar en Cibran, o número 2 do Villestro. Balón para Alex. De todo isto, verdes de campeóns dos aficionados do Villestro na bancada. Sí, xa o dicíamos no descanso, animando incansables malia esta derrota contundente que está a sufrir o seu equipo nesta final ante o Celta. Aí está o balón de Anuar, o centro, balón atrás, gol de Alex. Gol de Alex, o décimo. Cai o décimo. 10-1 para o Celta. O Celta que xa ven con pouca celebración, dando xa o título por gañado e a afección do Villestro berrando campeóns porque pasase o que pasase, como se dicía o seu adestrador, para eles era un premio xa estar nesta data. Sería raro ver unha vitoria máis abultada na última final entre o Montañeiros e o Deportivo na categoría Levin. Supoñemos que vai estar moito máis igualada e de entrada o morbo que ten pero Deportivo fronte ao Montañeiros do fillo de Fran, bueno... Ese é un punto máis engadido. Aí está movendo Damián. Últimos segundos xa desta segunda final. A final de Benjamín será para o Celta. Vai ser o campeón, o conxunto de Alex Otero. O esférico para Brais. Loita con Gonzalo. Chega Anuar. Impón o seu poderío físico. Aí está Anuar revolvéndose, tocando atrás. Balón para Brais. Brais que se fai un lío. A presión de Gonzalo. Samu que non quere saber nada. Balón de banda para o Villestro. A loita fea, coraxe de Gonzalo de ese balón de banda ao conxunto de Santiago. Saca Alex. Balón de Alex. Os problemas para Damián. Mete arriba Alex. Mete a testa tamén Rodri. Balón para a saída de Gonzalo. Acaba perdendo, pero refacéndose Gonzalo. Marcha de Cibran. O cambio de perna rapidísimo este Gonzalo. Ahí está Gonzalo. Gonzalo para Pablo. Está atento Blas, pero vuelve a barrer ese balón Pablo. Gonzalo. Cuido pisar a Gonzalo. Recupero Villestro. Balón para Gonzalo. Anticipouse Rodri. Ollo que chega Pablo. Está atento Blas. Pouco expeditivo. Aí está Pablo. Atención a Pablo. Manu. Rexeitou Manu e será córner. Final do partido. Xa non deixa sacar o colexiado córner. Remata o choque e aí a celebración dos xogadores do Celta. Sí, señor. Acaba esta final de Benjamíns con victoria. Victoria cómoda. Abultadísima do Celta, 10 tantos a 1 pro conxunto de Alex Otero.
E bueno, a verdade é que técnica e físicamente o Celta ten unha sensación de superioridade incontestable. Óscar, estou co adestrador do conxunto celeste con Alex Otero, 10-1 que se di a xiña, resultado máis que contundente. Sí, a verdade é que esperaba un pouco menos, esperaba máis competitividade, pero bueno, digo ben. De xogadores importantísimos, non? Como falando desde Anuar hasta Gonzalo, ata Brais, que hoxe fixe un partidazo. Sí, a verdade é que así é máis fácil traballar con eles e consiguen xogar moi ben, polo que o resultado ao final é amplio porque eles son superiores individualmente, non uno para un. Parecía que non lle abondaban nunca os goles os teus xogadores. No, hai que ensinarles iso con respeto ao rival sempre, pero non poden baixar nunca o seu nivel, sexa o resultado que sexa. Non sei que significa para vos este triunfo nesta final galega. Moito, é o terminar o ano, un gran ano para eles e para min, con eles gañaron todo o que xogaron, terminar da mellor forma posible. Grazas, Alex. Moitas grazas a vos. Bueno, pois aí estaban as verbas de Alex. Non sei, Vivi, se temos oportunidade de saber como falan estes rapaces dos que hai que ir tomando nota. Caso, por exemplo, de Anuar, de Gonzalo, deses que falabas ti, que nos deixaron unhas sensacións de Brais, que nos deixaron unhas impresións realmente extraordinarias. Pois hai que dicir que os temos saudando as bancadas como os grandes. A ver se podemos falar con Brais. Que partidazo. Bastante bien, Juan. Empezaches ti metendo o primeiro gol, encamiñando ese partido, non? Sí, bueno, fue un buen tiro y al final... E 10 goles, que se di pronto. Ya jugamos muy bien y lo pudimos conseguir. Contento, supoño. Mucho. Grazas, Brais. Nada. Bueno, pois as verbas de Brais, desde logo un xogador importante tanto no centro da defensa como logo como medio centro, con un disparo tremendo. E bueno, quen sabe? Non dentro de moito temos que estar tirando de hemeroteca, de videoteca e rescatando imaxes destes rapaciños porque temos que referirnos a eles como estrelas no Celta B ou como debutantes no primeiro equipo. Aí está Brais, o que escoitábamos, que sensacional cacheirolo de rapaces de 10-11 anos. Está como lle pega, con que violencia e como sorprende a Manuel. Vou intentar falar con algún dos rapaces do conxunto rival do Villestro, que están recibindo todo o apoio da súa afección malia esta derrota. A ver se quere falar algún. Sí, hombre, seguro. Mauro. Derrota, pero menudos aplausos os que vos deu hoxe a afección. Sí, pues... Gustou vos xogar contra este Celta? Sí, fue difícil, pero hombre, eran ellos mejores, superiores, pero la verdad es que hicimos un buen esfuerzo. Por lo menos chegastes a esta final, que xa hai un premio, ¿no? Sí, hicimos un buen esfuerzo, llegamos hasta aquí y bueno, felicidades al Celta, nada más. Gracias, Mauro. Claro que sí. Como os mayores. Aí saen todos os protagonistas e, como lles dicía, pois victoria vencedor en prebenxamíns, os cativos de 9-10 anos, venceu unha final o Orilla Mar, o Celta que esnaquizou unha final de benxamíns, un marcador, sí, un marcador de Zoom realmente apabullante o Villestro en esta final de Alevíns o Deportivo Desfaixe de Montañeiros. Un marcador pois que seguramente é máis holgado dos merecementos que fixo o Montañeiros. Resístense os xogadores do Montañeiros a sair ao terreo de xogo, fano agora para recibir tamén eles pois o premio de consolación, digamos. As vaguas eran ata agora o que había no banco do Montañeiros. Sí, aí estaban todos, bueno, pois chorando co seu adestrador, un pouco pois maldicindo a mala sorte que tiveron hoxe, que é verdade que hai que falar de mala sorte no partido hoxe do Montañeiros, personalizada na figura dese rapaciño, nese número 10 que nos deixou seguramente os momentos, bueno, pois máis, eu creo que máis emotivos e máis entrañables de toda esta final. Saíron xa os xogadores do Montañeiros, o seu carón os do Deportivo, e bueno, agora os membros da Federación Galega de Fútbol van proceder a entrega das medallas, dos trofeos os gañadores desta edición de 2012. A verdade que foi todo un éxito a organización e toda unha ilusión por os rapaces que verse aquí en San Lázaro nun escenario como este, xogando un campo de erva natural
Bueno, e ademais coa televisión de Galicia en directo para eles foi un espectáculo extraordinario. Unha oportunidade e unha ilusión que a vos seguro vai ser difícil que esquezan. Hai que dicir que entre os que van entregar os trofeos está a delegada de Santiago de la Caixa, María Jesús García, o concelleiro de Deportes de Santiago, Adrián Varela, e vicepresidentes da Federación Galega de Fútbol como Juan Vázquez e Antonio Fernández. Non sei, Vivi, se temos posibilidade de ir falando con algún protagonista. O tempo que imos vendo tamén a entrega de premios, según destes rapaciños que tanto nos gustaron hoxe. Dicía porque estas cousas igual nos fai ilusión dentro duns anos cando algún destes rapaces o mellor teña oportunidade de debutar ou sexa unha estrela, escoitar como falaba e como se manexaba e como actuaba cando tiña 9, 10, 11 anos. Bueno, son cousas que quedan non só para os rapaces, senón tamén quedan, bueno, nos anais do fútbol. Pois eu estou cun dos xogadores do Deportivo que veñen de gañar esta última final ante o Montañeiros. Estou con Roy, un xogador que marcou 2 goles. Primeira metade igualada, pero na segunda xa vos impuxeste, Roy. É que na primeira parte parecía que xogábamos como sin ganas, estábamos medio dormidos, pero espabilamos na segunda. Parece que sí, fallastes un penalti, pero abondaron os demais goles, non? Sí. Non sei se tamén baixou un pouco o ritmo Montañeiros, gustoulle máis, doeulle ese gol en propia porta e vos aproveitastes ese momento. Sí, porque aparte o que metió en propia portería é un amigo meu, entonces o está fastidiado agora e eu penso que aí o Montañeiros baixou. Non sei se fuches consolalos, teu amigo? Sí. Importante, supoño que esta vitoria, contento? Sí, porque levaba 4 anos o Depor sin ganar este torneo, entonces... Pois maior ledicia, gracias, Roy. Nada. Pois aí estaban as verbas de Roy, bigoleador. Agora os aplausos son para Orillamar. Subcampeón da categoría Pre-Benxamín. Partido serio que fixo hoxe ante o Vitoria. Pero outra vez o Vitoria foi pedra demasiado dura para eles. Este ano e outra vez están tropezando aí. Un equipo con xogadores interesantes este Orillamar. Protagonistas xunto victoria dunha fermosa final de Pre-Benxamíns. Rapaces de 9, 10 anos. Aí está facéndose unha foto. E un día que dificilmente van a esquecer. E aí veñen, aquí están anunciando xa desde a megafonía a presencia do Vitoria. Campeón da categoría Pre-Benxamín. Aí con rapaces, bueno, con ese número 11 Ibi, que se non se torce pode ser un rapaz que dea moito que falar. Número 6 Mandallo, Santa Cruz, atrás Raúl e Jorge. Bueno, a verdade é que ten un elenco de xogadores o Vitoria a seguir. Óscar, estou cun dos xogadores do Montañeiros, veñen de disputar esta última final, quizáis acabou mal para eles. Empezastes ben, pero non conseguistes o final a vitoria, Israel. Tuvimos muchos fallos y no pudimos rematar las ocasiones, marcaron 2 goles y ya nos vinimos abajo. Quizáis vos castigou demasiado ese gol en propia porta. Sí, y sobre todo al jugador que lo metió. Y después nos hundió tanto que ya no llegaba ni a portería y las veces que llegábamos muy mal. Non sei como está o teu compañeiro Alfonso. Estará mal porque un gol en propia es muy difícil para él, pero entre el equipo lo llegaremos a sacar para adelante. Vitoria ante un derrota ante un Deportivo que coñecíades moi ben, non? Sí, les ganamos bastantes veces, pero ellos también nos ganaron bastantes veces y tenemos un buen equipo tamén nosotros. Un premio xa estar nesta final, aínda que non a gañarades. Ya, ser os segundos mejores de Galicia tiene un mérito. Grazas, Israel. De nada. Bueno, pues as verbas de Israel e o detalle, oye, Vivi, impresionante, ¿eh? Está muy mal Alfonso, pero entre todos ímolo sacar adiante. Sí, rapaciños de 12, 11 anos,
Ai, que bonito, que frase máis bonita. É o compañeirismo que hai nestes equipos tamén do fútbol base galego. As imaxes que nos deixa hoxe Alfonso, a verdade que son impresionantes, e as verbas agora dos seus compañeiros, o caso de Israel, non menos impresionantes tamén. Seguen pasando os protagonistas desta bonita tarde de fútbol base en Galicia, desta festa do fútbol base en Galicia, recollendo premios, agasallos, facendo